Bienvenidos a todos. Somos estudiantes de la Maestría de Psicología Clínica de la Universidad de las Américas. Vamos a describir cómo se origina el origen de la psicología científica americana y sobre todo los principales aportes a través de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los autores más importantes de la psicología americana? Los autores considerados más importantes en el análisis de la psicología científica americana se los divide en dos generaciones. La primera, 1880, a través de William James, 1842 a 1910. Luego, Stanley Hall, de 1844 a 1924. Venimos con George Trumbull Ladd en 1842 a 1921. Y hay una segunda generación, de 1890, donde está James Mark Baldwin, de 1861 a 1934, y James McQueen Cattell, de 1860 a 1944. ¿Qué ideas plantearon las escuelas de la psicología científica americana? Hay dos aportes básicos. La escuela pragmática se lo observa como un híbrido entre la psicología ascensionista, el idealismo y las teorías de evolución propuestas por Darwin. Entre las distintas ideas que se expone está la vieja psicología filosófica americana, configurada desde distintas tendencias, como la filosofía moral y mental escocesa, la orientación fenomenológica y la tradición empírico-asociacionista experimentaron cambios productos de la influencia del evolucionismo británico y la psicología experimental alemana. Además, una de las psicologías y obras principales de James fue Principios de la Psicología, donde él consideraba que la psicología era una ciencia natural más específicamente que una ciencia biológica. Para James, la conciencia humana es fundamental para seguir viviendo, pues para él la conciencia es una corriente que fluye y que no es estática. Es importante además reconocer que la psicología científica americana se ocupaba más en el estudio de las funciones mentales y no de sus facultades como lo hacía la frenología, puesto como sabemos, la frenología se ocupa más bien de la localización exacta de las diferentes funciones cerebrales que determinan ciertos rasgos de la personalidad. De alguna manera, el enfoque que nos brinda James es un enfoque más experimental que especulativo. Además, para James, que fue el psicólogo americano precursor del movimiento funcionalista en los Estados Unidos, él se acercó al estudio de la conciencia humana desde los procesos mentales conscientes y racionales, así como del subconsciente. Él supo combinar de alguna manera la fisiología con la filosofía. De otro modo, James entendió que los fenómenos son la experiencia consciente y las condiciones del cuerpo organizado, especialmente el cerebro. Su objeto de estudio principal fue el estudio de los procesos mentales. ¿Qué aporte de la psicología clínica puede mencionar? La psicología clínica permite tener varios aspectos recogidos en este aporte, principalmente los estudios basados en la psicología experimental, quienes desarrollados por William Wundt, quien fue conocido como padre de la psicología y fundó el primer laboratorio psicológico en Leibniz. En Alemania se dedicó por completo a estudiar la conducta humana de forma sistemática y experimental y realizó estudios en base a las respuestas de los estímulos bajo la fórmula estímulo-objeto-respuesta. Estos estudios fueron la base para lo que actualmente conocemos como el conductismo, principalmente como una ciencia experimental. Y también, pues, en base a estos aportes podemos rescatar la institucionalización de la psicología. ¿Qué enfoques o escuelas psicológicas actuales les parece que tienen que ver con estas ideas? Si bien es cierto el planteamiento de la conciencia que dijo James, lo guió a desarrollar su teoría del yo, pues para él existían dos tipos de yo, el yo empírico, compuesto por un yo material y un yo social, y el yo puro.
De alguna manera, esta configuración lo determinó a desarrollar su teoría de la identidad personal y que hoy en día es un aporte científico a lo que conocemos como el psicoanálisis en la teoría del inconsciente de Sigmund Freud. Además, James, a través del objeto del estudio de los procesos mentales, pudo entender el proceso de las aferencias, que le llamó las sensaciones, así como las eferencias, que son las respuestas y movimientos, y el estudio de los procesos centrales por medio de las conexiones entre la sensación y los movimientos. Es decir, mediante este estudio de los procesos mentales, él pudo aportar significativamente a lo que hoy en día tenemos como el conductismo de Watson, a través del estímulo y respuesta en el comportamiento del sujeto. Además, Stanley Haller también institucionalizó la psicología americana. Él fue pionero en la psicología evolutiva, a la vez que Mark Baldwin, que destacó el proceso evolutivo. Es decir, estos dos científicos americanos pudieron dar una aproximación teórica a lo que entendemos como proceso sociocultural del cual nos hablaba Vygotsky. Es decir, entender el proceso evolutivo en el desarrollo del ser humano, lo que hoy en día comprendemos como la psicología del desarrollo. Además, otro aporte fue el de James Cattell. Cattell hablaba de las diferencias individuales y los test mentales, que fue un aporte significativo a lo que es la corriente Gestalt, pues por medio de la psicología de la Gestalt podemos entender la percepción del individuo, desde las percepciones como únicamente, no solamente la suma de las partes, sino como un todo y que realmente configura a la percepción pues, del sujeto y del individuo. Hay una relación entre los distintos autores, las escuelas científicas y las escuelas y enfoques actuales. En la antigüedad existen muchas definiciones, como que la psicología es el estudio del alma, es el estudio de la vida psíquica, es el estudio de la conciencia, es el estudio de la conducta o es el estudio de los procesos mentales. En la psicología antigua y la Edad Media, el centro de estudio era el alma, el espíritu y el cuerpo. En esta etapa podríamos decir que es una etapa precientífica. A partir del siglo XIX, con la creación del laboratorio de Wundt, nace la psicología científica. En esta época, gracias a los pioneros que con sus estudios, experimentos, teoría, existe un aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral e hicieron que los procesos mentales se entendieran en mayor medida. En este siglo nacen las corrientes y escuelas psicológicas, como la humanista, la cognitiva, la psicoanalítica, el funcionalismo, el estructuralismo, el conductista y la experimental. En la actualidad, la psicología es una ciencia que pretende reconocer los problemas conductuales y cognitivos que se presentan en la persona. En esta época moderna, las corrientes más utilizadas son la cognitivo-conductual, que se basa en cambiar los pensamientos disfuncionales a pensamientos adaptativos, y la psicoanalítica, que se centra en ser consciente, lo inconsciente. ¿Cómo se relaciona todo lo dicho con la psicología clínica? Existe varia teoría que sigue siendo utilizada actualmente en la práctica clínica, principalmente los aportes desde la estructuración del yo, que fue la base para lo que hoy conocemos como la teoría psicoanalítica vista desde una perspectiva estructural. Su mayor representante fue Sigmund Freud, con su aporte teórico entre el yo y el ello, en donde se buscaba justamente analizar la estructura psíquica humana. Otro aporte importante desde la visión de la Gestalt fue la aplicación de instrumentos para medir el comportamiento y lo que hoy conocemos tanto como los test reactivos, que pueden ser utilizados justamente para analizar o tener de una forma cuantificada el comportamiento de una persona. Agradecemos a todos ustedes la oportunidad de poder compartir con ustedes estos aportes de la psicología americana y esperamos que el aporte realizado haya servido para su comprensión. Muchas gracias. Gracias.